Da comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Y comenzamos con ese sumario que nos sirve de introducción al programa cada domingo. Vamos a estar compartiendo esta hora de emisión en este domingo 26 de abril en la península desde las 5 a las 6 de la tarde, en Canarias desde las 4 a las 5 de la tarde. Estamos en el tiempo de la Pascua. En concreto, hoy es el cuarto domingo de Pascua y este domingo es conocido como el Domingo del Buen Pastor, porque los diversos evangelios que según los ciclos de cada año se nos van reproduciendo, pues leemos siempre un texto en los que Jesús se presenta como pastor, como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Es curioso porque también esta figura de Cristo, Cordero y Pastor, nos habla de la figura de la madre del buen pastor, la que la tradición popular vino en llamar la divina pastora. Es verdad que teológicamente resulta más claro para el que no está metido en el contexto y sabe matizar los diversos aspectos, pues que llamemos a la Virgen María Madre del Divino Pastor. Pero al llamarla el pueblo pastora, está queriendo decir que esa labor que Cristo hace de pastoreo de todas las almas que el Padre le ha confiado, encuentra en su Madre María una estrecha y primera colaboradora. Si Cristo es Cordero y Pastor, también cada uno de nosotros en cierto modo estamos llamados a serlo. Corderos en cuanto que todos necesitamos ser pastoreados por Cristo y corderos en ese sentido y pastores porque todos tenemos que cooperar en la obra de Cristo y la que nos hace de modelo más perfecto en esa cooperación estrecha con la obra de Cristo es su madre, la Virgen María, la primera y mejor discípula de su Hijo. Por lo tanto, el título de pastora que los padres capuchinos como misioneros populares tanto difundieron, nos ayuda a comprender que nosotros necesitamos un pastor, que necesitamos que alguien nos ayude y nos guíe. La soberbia tiende a hacernos decir que nosotros nos valemos por nosotros mismos. Parece que nuestra libertad y dignidad exigen que nadie manipule nuestra vida, pero se trata de una manipulación cuando estamos hablando de Dios mismo, nuestro Creador, o es más bien un ejercicio de su paternidad sobre nosotros. Y esa condición de María como primera discípula y pastora de los demás discípulos ¿no será también una forma de caridad y de amor? ¿No será una forma precisamente de ayudarnos a cumplir lo que es el anhelo de nuestro corazón? Algo que llevamos impreso en lo más hondo de nuestra alma y que si lo escuchamos y seguimos nos produce nuestra plena realización y gozo y satisfacción. Pues que la Virgen María, junto a su Hijo, el Buen Pastor, nos ayuden a encontrar el camino verdadero que lleva a la vida, que es el mismo Cristo. Por lo tanto, que sigamos sus huellas.
En el primer apartado de nuestro programa, que titulamos Conociendo a nuestra Madre, y donde pretendemos ir haciendo una sencilla pero seria mariología que fundamente nuestra piedad mariana, vamos a seguir con la aportación que nos hace al conocimiento de la Mariología católica la liturgia. Y en particular vamos a seguir con la colección de misas de la Bienaventurada Virgen María, y puesto que ya vimos en el último programa los formularios que se nos ofrecen específicamente para el tiempo de Pascua, vamos a ver ahora algunos formularios que en sí están propuestos para el tiempo ordinario, porque parece que valen para cualquier tiempo litúrgico, pero que a mí me parece que nos pueden ayudar también particularmente a vivir este tiempo santo de la Pascua y a comprender el papel de María en este tiempo litúrgico. En segundo lugar, veremos en el apartado que titulamos Oraciones y prácticas de piedad mariana, una costumbre que está muy arraigada en algunos países de Europa, que es la de bendecir las casas en el tiempo pascual. Es una manera en que los pastores se hagan presentes en los hogares de sus fieles para conocerlos, para sentir sus necesidades y para poderles fortalecer con la gracia de este tiempo pascual, bendiciendo sus hogares, bendiciendo a sus familias. Pues bien, vamos a ver qué matiz puede tener el hacer presente a María en esa bendición de los hogares. Ahora vamos a entrar en un primer momento de oración dentro de nuestro programa, después de esta presentación y sumario del programa, y lo vamos a hacer con un fondo de un Kyrie acompañado por el órgano desde la abadía de Solesmes en Francia. Y mientras oímos esa música, vamos a elevar nuestra oración a Dios en este cuarto domingo de Pascua, pidiendo por las vocaciones al ministerio sacerdotal. La Iglesia, desde después del Concilio Vaticano II, celebra en torno a este domingo la jornada de oración por las vocaciones. Pues vamos a pedir al Señor que nos mande muchos y santos sacerdotes, que tengamos muchos seminaristas y que se preparen bien para ejercer el ministerio con ciencia y santidad de vida.
Tras este momento de oración, vamos a entrar en el primer apartado de nuestro programa, que, como hemos indicado en el sumario, titulamos Conociendo a nuestra Madre. Seguimos indagando el conocimiento de la Virgen María en las fuentes litúrgicas y en particular estamos viendo la colección de misas de la Virgen María y hoy nos vamos a parar en 4 formularios que en principio la colección de misas sitúa entre las que se pueden celebrar a lo largo del tiempo ordinario. La primera es el formulario número 20, titulado Santa María, la nueva mujer. Nos dice la presentación de este formulario en la misma colección de misas. Ya desde el siglo II, debido sobre todo a los escritos de San Justino y de San Ireneo, la bienaventurada Virgen es reconocida en la Iglesia como la nueva Eva o la mujer en Cristo, nuevo Adán, asociada íntimamente a la obra de la salvación, recuperando con su fe y obediencia el daño causado, reparando con su fe y obediencia el daño causado al género humano por la incredulidad y la desobediencia de la antigua Eva. Dice San Ireneo en el Adversus Hereses: el nudo de la desobediencia de Eva fue deshecho por la obediencia de María. Lo que había atado la Virgen Eva por su incredulidad, lo desató la Virgen María por su fe. En este formulario se recuerda el Salvador, misterio de la mujer, de María y de la Iglesia. María aparece como tipo de la Iglesia, es la mujer prometida en el protoevangelio del capítulo 3 del Génesis, a la que Isabel proclama bendita entre todas las mujeres, de la cual se hizo hombre el Hijo de Dios, la que en la boda de Caná señaló de antemano la hora mística, cumplió junto a la cruz su función maternal y resplandece en el cielo, vestida de sol y coronada de estrellas. La oración colecta de esta misa dirá: oh Dios, que has constituido a la Virgen María, modelada por el Espíritu Santo, en primicia de la nueva creación. El tiempo de Pascua es tiempo de la nueva creación. Es tiempo en el que se ve esta nueva creación que está llamada a la eternidad. Y por eso en la figura de María como mujer nueva está el modelo de la mujer para siempre. Sigue la oración diciendo: concédenos abandonar nuestra antigua vida de pecado y abrazar la novedad del Evangelio. Esto se reproduce en la vida de la Virgen María, la Inmaculada, la que no conoció jamás pecado, ni siquiera la culpa de Adán heredada, que los demás mortales tenemos que aguardar al bautismo para verla cancelada, pero que ella, por un especial privilegio, en atención a los méritos de su Hijo, fue preservada de sufrir esta triste herencia de Adán y Eva. Por lo tanto, ella nos ayuda y nos enseña a descubrir la novedad del Evangelio en el rechazo del pecado. El tiempo de Pascua es un tiempo para la gracia. Es un tiempo en que particularmente somos invitados a recordar la gracia que recibimos en nuestro bautismo y a tratar de recuperarla y vivir en ella. Terminará la oración colecta
concédenos abandonar nuestra antigua vida de pecado y abrazar la novedad del Evangelio. ¿Cómo? Cumpliendo el mandamiento nuevo del amor. Porque, como dirá San Agustín, el que ama cumple la ley entera. Ama y haz lo que quieras. Quien ama no puede hacer mal a su prójimo. Quien ama no puede ofender a Dios. Quien ama de verdad no puede en ningún caso dejarse arrastrar por el egoísmo y abrazar aquello que ofende a los demás o evidentemente a Dios. La oración sobre las ofrendas dirá: al venerar la memoria de la bienaventurada Virgen María, que se identificó plenamente con el sacrificio de la nueva alianza, María nos enseña en este tiempo pascual a vivir nosotros también la ofrenda pascual de Jesucristo, esa que se actualiza cada día en el sacramento de la Eucaristía y en la que nosotros participamos a través de la comunión eucarística del modo más completo posible. Pues precisamente nosotros, al presentar los dones del pan y vino, al celebrar la Eucaristía, queremos precisamente caminar siempre en la novedad de vida, en la vida de la gracia, en la vida que nos ha traído Jesucristo a través de su pasión, muerte y resurrección. El prefacio se titula María, la nueva mujer, primera discípula de la nueva alianza. Y con toda claridad se dice: porque a Cristo, autor de la nueva alianza, le diste por madre y asociada a la Virgen Santa María, y le hiciste, a ella, María, primicia de tu nuevo pueblo. Pues ella, concebida sin pecado y colmada de tu gracia, es en verdad la mujer nueva y la primera discípula de la nueva ley. Ella es la mujer alegre en tu servicio, dócil a la voz del Espíritu Santo, solícita en la fidelidad a tu palabra. Ella es la mujer dichosa por su fe, bendita en su Hijo y ensalzada entre los humildes. Ella es la mujer fuerte en la tribulación, firme junto a la cruz del Hijo y gloriosa en su salida de este mundo. Por lo tanto, María es, sí, la primera y la mejor discípula de su Hijo, pero es también nuestra guía, maestra y ayuda en el seguimiento fiel de Cristo, en el discipulado cristiano. Por eso, como antífonas de comunión se nos proponen: ¡qué pregón tan glorioso para ti, Virgen María! Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en ti. O bien también se puede utilizar: bienaventurada eres, Virgen María, por tu medio Dios nos dio al Salvador del mundo y tu Hijo preparó el vino nuevo para la Iglesia. La oración poscomunión nos dirá: Señor Padre Santo, que diste a la Virgen Santa un corazón nuevo, un corazón como el de su Hijo. Concédenos, por la virtud del sacramento que hemos recibido, ser fieles a la inspiración del Espíritu Santo y configurarnos cada día más con Cristo, hombre nuevo. Por lo tanto, creo que es muy oportuno que a lo largo de este tiempo de Pascua también podamos en alguna ocasión celebrar este formulario de María, la mujer nueva, la mujer pascual, la mujer que brota de la Pascua de su Hijo y que nos ayuda a reflejar en nuestra vida la gloria del resucitado. En segundo lugar, quiero hacer referencia a otro formulario que encontramos en el número 29 de los dedicados al tiempo ordinario en la colección de misas de la Virgen María. Y es la bienaventurada Virgen María, Reina del Universo. Así la proclamó el Papa Pío XII en 1954, como un eco del
el reinado de Jesucristo, pues así también esta realeza de María pues se presenta como la participación de las criaturas redimidas en la gloria de Cristo, en la realeza universal de Cristo. Dirá la colección de misas en su introducción a este formulario: así como el reino de Cristo no es de este mundo, así también la potestad regia de la Virgen no pertenece al orden de la naturaleza, sino al de la gracia. Entre los elementos que en el orden de la gracia constituyen la dignidad real de la bienaventurada Virgen, los textos de la misa, de este formulario, celebran principalmente 4: la humildad, la función maternal, la intercesión y el signo de la futura gloria de la Iglesia. Dirá la oración colecta: oh Dios, que nos has entregado como madre y como reina a la madre de tu Hijo, concédenos por tu bondad que, ayudados por su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino de los cielos. Es decir, aquí aparece María como intercesora, como ayuda del pueblo cristiano, precisamente en orden a vivir esa gloria propia de los hijos de Dios, esa condición de hermanos en Jesucristo, redimidos en Jesucristo. Hago nuevas todas las cosas. Y el cristiano tiene que ser consciente de que él es una criatura nueva, una criatura que no encuentra satisfacción en este mundo, siempre vive gozoso en la esperanza y en el pregusto de las realidades futuras, pero no pone aquí su morada definitiva. Eso no le lleva a alienarse de las realidades de este mundo y a no cooperar en su perfeccionamiento, pero es consciente de que por mucho que perfeccione este mundo necesita dar un salto, y ese salto lo dará Dios, se lo hará dar Dios al final de la historia y de este tiempo. Y entonces habrá una realidad nueva, de la que somos testigos los cristianos, porque de algún modo la llevamos dentro. Estamos viviendo constantemente este ya sí, pero todavía no. Eso nos hace comprometernos mejor que nadie en las cosas de este mundo, pero sin perder la esperanza del mundo venidero. La oración sobre las ofrendas dirá: te presentamos, Señor, nuestras ofrendas en la memoria de la bienaventurada Virgen María, y te pedimos que venga en nuestra ayuda aquel que se ofreció a sí mismo en la cruz como hostia inmaculada. Si la Virgen ha recibido ese auxilio de su Hijo, también nosotros esperamos, colocándonos junto a ella, recibir ese mismo tipo de ayuda para poder reflejar plenamente la gloria de Cristo. En el prefacio se dice: porque con tu misericordia y tu justicia dispersas a los soberbios y enalteces a los humildes. A tu Hijo, que voluntariamente se rebajó hasta la muerte de cruz, lo coronaste de gloria y lo sentaste a tu derecha como Rey de reyes y Señor de señores. Y a la Virgen, que quiso llamarse tu esclava y soportó pacientemente la ignominia de la cruz del Hijo, la exaltaste sobre los coros de los ángeles, para que reine gloriosamente con él, intercediendo por todos los hombres, como abogada de gracia y reina del universo. La realeza de María no es de orden político, como ya hemos señalado en la introducción, sino que es una realidad escatológica que nos manifiesta la verdadera vocación a la que Dios llamó al género humano, que lo hizo partícipe y administrador de la obra de su creación. Por lo tanto, la realeza de María se mueve en el orden de la plena libertad de los hijos de Dios
a través del sometimiento a la voluntad de Dios. La oración postcomunión dirá: después de recibir este sacramento del cielo, te suplicamos humildemente, Señor, que cuantos hemos celebrado la memoria de Santa María Virgen merezcamos participar en el banquete eterno. Que la Reina nos pueda invitar a ese banquete de bodas del cielo que no cesa jamás, que no para nunca. A continuación, quiero presentar también el formulario titulado La Bienaventurada Virgen María, Salud de los Enfermos. Dirá la introducción que ofrece la colección de misas de la Virgen María a este formulario 44 para el tiempo ordinario. La salvación de Dios abarca al hombre entero, su cuerpo, su alma y su espíritu, no solo mientras peregrina aquí en la tierra, sino también y principalmente cuando se convierte en ciudadano del cielo. Por la salvación realizada por Cristo en el Espíritu Santo, cambia radicalmente la condición del hombre. La opresión se convierte en libertad, la ignorancia en conocimiento de la verdad, la enfermedad en salud, la tristeza en alegría, la muerte en vida, la esclavitud del pecado en participar en la naturaleza divina. Sin embargo, en este mundo el hombre no puede alcanzar la salvación total y perfecta, ya que su vida está sujeta al dolor, a la enfermedad, a la muerte. También la Virgen María, por ser Madre de Cristo, Salvador de los hombres y Madre de los fieles, socorre con amor a sus hijos cuando se hallan en dificultades. Por esto los enfermos acuden a ella con frecuencia, muchas veces visitando los santuarios a ella dedicados, para poder así recibir por su intercesión la salud. En los santuarios marianos existen muchos testimonios de esta confianza de los enfermos en la Madre de Cristo. Así, en este formulario, la oración colecta dirá: te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María, líbranos de las tristezas de este mundo. Ahí están todas las enfermedades, agobios, preocupaciones, muerte, injusticias. Líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. María actúa siempre como protectora en las necesidades. ¿Qué madre no se cuida de sus hijos cuando caen enfermos? Por lo tanto, en ese ahí tienes a tu hijo, María sabe que ha recibido el encargo de parte de Jesús de cuidar particularmente a los hijos enfermos, a los discípulos enfermos, porque la enfermedad, que en el designio de Dios está llamada a ser una oportunidad para unirse a la pasión de Cristo y a su fin, tiene también, si no se vive con la gracia requerida, pues la posibilidad de amargarnos el corazón, de quitarnos la esperanza, la alegría de vivir. Hay enfermedades terribles. ¿Quién se atrevería en algún momento a pedirlas directamente? ¿Quién pensando en ellas nos estremece? Pero ahí está la ayuda divina. Ahí está María, Madre, que cuida de sus hijos enfermos. Les fortalece para soportar y comprender el sentido de la enfermedad. Y, si es el caso y la voluntad de Dios, pues también ayuda a que recuperen la salud. El prefacio de esta misa dirá: porque la Santa Virgen María, participando de modo admirable en el misterio del dolor, brilla como señal de salvación y de celestial esperanza para los enfermos que invocan su protección, y a todos los que la contemplan les ofrece el ejemplo de aceptar tu voluntad
y configurarse más plenamente con Cristo, el cual, por su amor hacia nosotros, soportó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Finalmente, en la oración poscomunión leemos: hemos recibido gozosos, Señor, el sacramento que nos salva, el cuerpo y la sangre de tu unigénito, en la celebración de su madre, la Virgen María, que Él nos conceda los dones de la vida temporal y de la eterna. María como madre de vida, como madre de salud, como madre de ternura y cercanía para todos los enfermos. Y finalmente quiero comentar otro formulario, el 45, que es titulado La Bienaventurada Virgen María, Reina de la Paz. Dirá en su introducción la colección de misas de la Virgen: a causa de su íntima y estrecha relación con el Hijo, Príncipe de la Paz, la Bienaventurada Virgen ha sido venerada cada día más como Reina de la Paz. Es muy antigua esta invocación, pero es sobre todo porque nos da a Cristo, que es nuestra paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Y María es la que nos entrega al que dice estas cosas. Por eso ella es la portadora de la paz para el mundo, al entregarnos a su divino Hijo. Y estar dispuesta a entregarlo como el Padre Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Dirá la oración colecta: oh Dios, que por medio de tu Hijo unigénito otorgas la paz a los hombres, la paz como sometimiento perfecto a los designios de la providencia divina. Por intercesión de la siempre Virgen María, concede a nuestro tiempo la tranquilidad deseada, para que formemos una sola familia, todos los hijos de Dios, en la paz y permanezcamos unidos en el amor fraterno. Y María siempre es constructora de este amor, constructora de esta paz. Donde se pone a María se pone la fuente que nos arrastra hacia esa paz que es el fruto de la justicia entre nosotros, de la verdadera caridad entre nosotros, del verdadero darnos los unos a los otros por amor de Dios. La oración sobre las ofrendas dirá: te ofrecemos, Señor, este sacrificio de expiación al celebrar la memoria de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, y pedimos para tu familia, para toda la Iglesia, los dones de la unidad y de la paz. Unidad y paz. En el prefacio de esta misa leemos: ella es tu humilde esclava, que al recibir el anuncio del ángel Gabriel concibió en su seno virginal al Príncipe de la Paz, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Ella es la Madre fiel que se mantuvo intrépida, en pie junto a la cruz, donde el Hijo, para salvarnos, pacificó con su sangre el universo, con la sangre que había tomado de María. Y ella con su dolor participa en la pasión de su Hijo hasta el extremo también de dar ella en él la vida por nosotros. Ella es la discípula de Cristo, alumna de la paz, que orando con los apóstoles esperó la promesa del Padre, el espíritu de la paz, de la unidad, de la caridad y del gozo. María nos enseña a recibir al Espíritu Santo, que trae todos estos dones. Finalmente, en la oración poscomunión leeremos: concédenos, Señor, tu espíritu de caridad, para que, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, en esta conmemoración de la bienaventurada Virgen María, Reina de la Paz, cultivemos eficazmente entre nosotros la paz que Él nos dio. La paz que es el mismo Cristo.
Por lo tanto, mirar a María como Virgen de la Paz es mirar al Cristo que por amor se somete a los designios del Padre y está dispuesto incluso a dar la vida por ello. Y con María aprendemos a actuar en la medida de nuestra debilidad, en esa misma disposición de ánimo y en esa misma dirección que obró Jesucristo. Pues bien, que estos formularios nos ayuden a través de la intercesión y ejemplo de la Virgen María, a vivir este tiempo de Pascua y a vivir toda nuestra existencia cristiana con estas actitudes de la Virgen María, de escucha, de obediencia, de docilidad, de seguimiento de su Hijo, de unión con Él en su ofrenda amorosa, para que así la paz verdadera se haga presente en nuestro mundo. Vamos a otro momento de oración y nuevamente ahora con el sonido y la música de las campanas de la abadía de San Pedro de Solesmes, recemos por las vocaciones a la vida consagrada. No falten en tu iglesia, Señor, hombres y mujeres que quieran compartir tu mismo estilo de vida, en pobreza, en obediencia, en castidad perfecta.
Y como dijimos al principio del programa, y ahora pues lo vivimos en este momento, vamos a recordar en nuestra sección de oraciones y prácticas de piedad mariana la bendición de los hogares que en muchos sitios se hace en este tiempo pascual. Pero vamos a ver alguna dimensión mariana que podría adquirir esta práctica y qué beneficios puede tener. Pues sí, nos referimos a la bendición de los hogares, que suele hacerse con la presencia de los sacerdotes de la parroquia, que visitan los domicilios de las familias que lo desean y que bendicen a la familia y el lugar en el que viven. El sentido de esta bendición es doble. Por una parte, manifestar la cercanía y la protección de Dios sobre las familias y sobre cada uno de los fieles cristianos en ese ámbito íntimo que es el hogar, pero luego también esta visita sirve para que el párroco ejerza su caridad pastoral, conozca las situaciones, conozca las personas que constituyen su feligresía y pueda adaptarse y buscar las ayudas más específicas que éstos pueden necesitar. Pero yo quisiera hoy unir la posibilidad de una entronización de la imagen de la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones con ocasión de esta visita pascual. Si hemos dicho que María es el modelo de los discípulos de Jesús, pues la bendición pascual más extraordinaria y mejor que se puede hacer es poner en cada hogar la imagen de la que es el modelo de este seguimiento de Cristo y de esta configuración con el misterio pascual de Jesucristo. Por lo tanto, el que se pueda llevar una imagen que se obsequia a las familias, no hace falta que sea algo costoso, puede ser algo sencillo, pero que se puede dignamente colocar en cualquier hogar, en el lugar que lo estimen más oportuno y que contribuya a hacer presente cada día en la vida de esa familia el ejemplo de la Virgen María, verdadera discípula de su Hijo, la mejor y primera discípula de su Hijo. Una sencilla oración de consagración o la colecta de alguna de las misas de la colección de misas de la Virgen María puede bastar para realizar este sencillo acto en el marco de la bendición de las casas y de las familias. Ojalá esta práctica nos ayude, más cuando el tiempo pascual suele abarcar el mes de mayo, que es el mes dedicado en la piedad popular a la Virgen María, pues que esto haga que la bendición de los hogares y esta entronización de una imagen, escultura o pintura o fotografía, con la representación de la Virgen María, ayude a hacerla presente en todos los hogares y a que ella, con su intercesión silenciosa pero muy efectiva, pues todos nos acerquemos más al Señor. Hacemos nuestro último momento de oración dentro del programa de esta semana, de este domingo, y lo hacemos rezando por los padres que tienen hijos que han sido llamados al ministerio sacerdotal o a la vida consagrada, para que superen los miedos, los recelos y ayuden verdaderamente a sus hijos a seguir la vocación a la que Dios les llama. Y que los hijos sean particularmente, y la Iglesia particularmente generosa con los padres que han entregado a sus hijos, se han desprendido de sus hijos para que puedan servir a la Iglesia en su totalidad.
a través del ministerio ordenado o de la vida consagrada en sus múltiples formas. Ahora ya escuchamos esta música de órgano nuevamente de la abadía de Solesmes mientras pedimos por esta intención. Pues llega ya el momento de despedir nuestro programa y lo hacemos, como ya lo he indicado un poco en la introducción al último momento de oración, pues estamos llegando al mes de mayo. Ya la semana que viene entraremos en el mes de mayo y por lo tanto es una oportunidad para revivir en el corazón de todos nuestro amor a la Virgen María. Que el mes de mayo sea un verdadero mes consagrado a la Virgen María. Lo podemos hacer así si ponemos especial delicadeza y cuidado en el rezo del rosario en los días de este mes y aprovechamos para hacer a lo mejor alguna pequeña peregrinación a algún santuario mariano o alguna ermita o iglesia dedicada a la Virgen María. Que estas romerías marianas pues nos ayuden a vivir la unión con la Virgen María y a reproducir en nuestra vida esa perfecta comunión con su Hijo que ella siempre tuvo. Un saludo muy cordial y hasta el próximo programa dentro de 15 días. Ave Maria Stella, Dei Mater Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.